Bueno, estamos escuchando a los maravillosos Eagles porque ha fallecido Randy Meisner, el vocalista, el bajista de la mítica banda. A los 77 años de edad, lo acaba de comunicar la banda, y en este Take It to the Limit, pues se podía apreciar perfectamente la capacidad vocal, ¿no?, que tenía. Así que bueno, se nos están yendo los grandes, ¿eh? Qué pena. Hay muchos sobre los escenarios, pero algunos se nos están yendo y da mucha pena. Y cuando uno habla de los Eagles, bueno, es que estamos hablando de las grandes bandas de la historia de la música. Así que bueno, un homenaje, pequeño homenaje para empezar hoy nuestra tertulia con Tomás Cuesta. Tomás, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Desde el Hotel California. ¿Qué tal, Luis Valcarce? Buenos días. Paco Maruenda, buenos días. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? Aquí, ¿dónde voy a estar mejor? Sí, en compañía nuestra y en compañía de Daniel Muñoz, por supuesto. ¿Qué tal, Dani? Buenos días de nuevo. Bueno, Dani está apurando ya sus últimos días, aquí de trabajo. Bueno, aquí de últimas horas, días, sí. Bueno, en septiembre volvemos, Volvemos y con mucho. Que igual hay que volver. Bueno, sí, nunca se sabe. En fin, cuéntanos, primero nos vamos a ir a Cres, a recuperarnos un poquito, a prepararnos. Fíjate, hoy ha traído Tomás Cuesta, estamos aquí, ha traído comida, estamos todos como llenas, así que según salgamos de la tertulia, todos a Geneticres hoy, a ese test genético nutricional que nos da información de cómo alimentarnos en base a nuestra genética, control del apetito o intolerancias alimenticias, ya sea por control de peso o por bienestar digestivo. Clínicas Cres es la solución, desde luego. Tienen centro en Madrid, en Valencia, en Zaragoza y en Palma de Mallorca, y pueden pedir cita en el 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, hoy es un día que viene cargado de noticias. Parece que la cosa no para y no va a parar, y además si nos despistamos nos la van a meter seguro, eso está claro. Así que hay que estar desde luego muy pendiente de lo que sucede, y hoy hay informaciones interesantes en la prensa. Haznos un pequeño resumen, Dani. Bueno, pues yo no sé si el Falcon va a poner rumbo en las próximas semanas a Bélgica o Suiza, pero desde luego allí se va a concretar la investidura de Pedro Sánchez. Pablo Plana retrata muy bien esa negociación en Libertad Digital. Sánchez pactará su investidura con dos prófugos. Esquerra mete a Marta Rovira en su equipo negociador. El Mundo hace una lectura interesante. Dice que es un movimiento en clave interna, porque Junqueras no quiere ceder todo el protagonismo que le han dado las urnas a Puigdemont. Nosotros también tenemos exiliados, así definen este movimiento. Para ponerle sordina, Rosana, el PSOE vende que Junts tiene dos almas, una radical y otra pragmática. Este es el mensaje que están lanzando en las últimas horas. El PSOE dilatará los contactos con Junts para que resuelva antes su fractura interna, titula hoy El Confidencial. Y pensando ya en la legislatura, porque Pedro Sánchez parece tener claro que va a ser investido, Rubén Fernández avanza en Libertad Digital los planes del gobierno. Dice profundizar en leyes ya aprobadas, conscientes de que la aritmética parlamentaria pues hace muy difícil sacar nuevas normas adelante en el Congreso. Relaciones PP-Vox también son noticias, sobre todo a raíz de lo ocurrido, lo hemos escuchado ayer en Andalucía. El Mundo, Moreno marca desde Andalucía la estrategia de confrontación frente a Vox. En El País hay una pieza interesante que se titula así: el Partido Popular demanda a Feijóo que lidere la oposición y una a la derecha sin Vox, y voy a leer solo dos textuales. Dice uno de ellos: lo primero que tiene que hacer Feijóo hoy mismo es pararse a pensar, dice una de las personas, así lo presentan, de máxima confianza del presidente del PP, ver cómo quiere que sea su vida en Madrid los próximos años y articular una estrategia, dicen, que solo puede pasar por entrar en el caladero de votos de Vox, esos 3 millones, comérselos y reagrupar a todo el centro derecha. Otro de ellos, que presentan en este caso como uno de los dirigentes nacionales que más respeta a Feijóo y con el que ha intercambiado muchas opiniones en este año y medio, dice debe ponerse a idear cómo pasa de lo que ya tiene a lo que le falta. En definitiva, lo que le piden es que aclare esa relación con Vox. Vox parece que tiene definida su posición, al menos según el titular de portada que leemos hoy en La Razón. Vox sigue al PSOE en su plan de derribar a Feijóo. Abascal no quiere una repetición electoral ante el miedo a apuntalar el voto útil al Partido Popular, y añade, ya en páginas interiores el diario de Paco, que la dirección nacional de Vox es quien estaría dinamitando las negociaciones tanto en Aragón como en Murcia, precisamente para crispar aún más el ambiente entre los populares y Vox. Y me viene bien esto para irme a Aragón. El Heraldo publicaba ayer precisamente que Vox está supeditando la investidura de Azcón en Aragón a una mejor relación entre ambas direcciones, entre Feijóo y Abascal. Hoy Azcón va a cerrar con la ronda de contactos, y un par de datos interesantes que leemos hoy en La Información. El PAR podría entrar en un futuro gobierno de coalición entre PP y Vox en Aragón con direcciones generales, y en el Partido Popular ya hacen cábalas, sesión de investidura a mediados
mediados de la próxima semana y toma de posesión sábado o domingo. No solo el Heraldo, también el Periódico de Aragón publica la misma información. Sí, son los plazos más o menos establecidos y que habían pensado en el Partido Popular. Muchas gracias, Dani. Luego te volvemos a escuchar con la última hora de la información a partir de las 10. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención en las últimas horas, sobre todo la línea argumental que está siguiendo el Gobierno para tratar de, digamos, legitimar sus próximos pasos con lo que se desprende del resultado de las urnas del pasado 23J, incluso a nivel ya internacional. Ayer veíamos a Borrell en esas declaraciones que a mí me parecen absolutamente deplorables, ¿no? y dantescas, y que me hacían recordar precisamente ese momento en esa gran manifestación de Barcelona en donde la gente gritaba Puigdemont a prisión, y él, bueno, pues trataba de acallar, ¿no?, esas voces espontáneas que surgían entre el millón de personas que allí estaban, ¿no?, para protestar sobre lo que estaba sucediendo. ¿Creéis que, yo me hacía la siguiente pregunta a las 7 de la mañana, vamos a ver, los votos legitiman al Gobierno y al Partido Socialista, al Gobierno en funciones y al Partido Socialista, para negociar con dos prófugos, como bien destaca hoy Planas en nuestro periódico Libertad Digital, y formar un nuevo Gobierno Frankenstein? ¿Pensáis que la gente que votaba Partido Socialista el pasado domingo votaba para esto? Bueno, estaba votando a Sánchez, y a Sánchez saben que puede hacer esto o más. No, es decir, que el proyecto de Sánchez, evidentemente, al margen de conservar el poder, que probablemente es el primero, es incluso descuartizar España si es preciso, vamos, no solamente si es preciso, probablemente lo pretende. El feo que le hace al rey en estos días al no presentarse en Maribén, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es decir, cualquier primer ministro, porque él es un primer ministro, nada más. No le gusta ser presidente, pero no lo es. Es un primer ministro que se tiene que presentar ante el jefe del Estado. Pues no lo hay. Es decir, es de una Sí, de una chulería, de una chulería, de un despotismo. De una falta de nivel realmente escandalosa, porque además, es decir, es serio en este momento, justamente en este momento, cualquier gesto hacia el rey es muy significativo. Bueno, son los tics de autócrata, ¿no?, que han tenido durante toda su legislatura, y los desplantes al rey han sido también una señal, un signo distintivo de su gobierno. Tú preguntabas si los socialistas saben lo que van. Claro que saben, claro que lo saben, y lo premian, es decir, lo premian en Cataluña, lo han premiado en Cataluña. El PSC ha crecido en votos, y el voto socialista, sea viniendo del propio PSC, viniendo por parte de cierto independentismo, da exactamente igual. Han premiado esos pactos ominosos, han premiado que haya dejado todo atado y bien atado en el Constitucional. Por lo tanto, la oferta que le va a hacer Sánchez a Puigdemont será prácticamente irrechazable, será de esas ofertas a las que no se puede negar, y sobre todo porque la va a cumplir, porque aunque haya sido durante toda su carrera política un mentiroso patológico, a los independentistas nunca les ha engañado, al contrario, les ha dado todo lo que le han pedido y más. Lo curioso, perdona, es que eso que le echaban cara, perdona Paco, lo que le echaban cara Moreno Bonilla a Santiago Abascal, sí, de que no se puede ir a Cataluña a decir que... Bueno, a Gavira en este caso, lo que pasa que aludiendo a Abascal, a decir que va a haber un 155 permanente, ¿cómo iba a reaccionar la ciudadanía? Hombre, pues hay mucha ciudadanía de Cataluña que hubiera aplaudido esa decisión, o sea que tampoco vamos a... Bueno, luego iremos al Parlamento de Andalucía. Yo realmente tampoco vi tan excesivo la actuación o la respuesta que daba Moreno a Gavira, que es el portavoz de Vox. La verdad es que si lo ves en su contexto y en la iniciativa, digamos, de respuesta, ¿no?, a la propuesta o al análisis que hacía el diputado de Vox, tampoco lo veo que estuviese fuera de lugar. Pero bueno, luego vamos ahí. En cualquier caso, ¿cómo se reviste, Paco, de legalidad algo que es ilegal, algo que no lo establece nuestro marco constitucional? ¿Tú crees que esa vía que nos hablaba Miguel Ángel Pérez a las 8 en punto, que es la reforma del estatuto previo, podría ser una manera, y ese
ese consejo, ese órgano judicial independiente catalán que tanto reclaman y que tanto ansían los independentistas, podría ser la vía, o ves algo más sencillo? Es todo mucho más sencillo, ¿no? Es decir, el franquismo tuvo los mejores juristas que había en España, ¿no? Pero los mejores con diferencia, ¿no? Y de la ley a la ley, ¿no? Es decir, la ley te permite reformar la ley. Entonces, el pensar que algo está blindado es un problema de ignorancia jurídica, que no pasa nada, tenemos un presidente que es un enorme ignorante y así nos va. Entonces hay mucha gente que no tiene ni idea de derecho, no tiene ni idea de derecho constitucional y por supuesto que se puede hacer, desgraciadamente, ¿no? Es más, teniendo a Conde Pumpido, como muy bien decíais, se puede hacer que efectivamente aquello que no está en el espíritu constitucional suceda. A mí por eso siempre me gusta, lo he dicho muchas veces en este programa, recordar el tránsito de la dictadura franquista a la democracia. Se hizo efectivamente desde la ley, ¿no? Es verdad que estos tienen ahí una colección de patatas en el Tribunal Constitucional bastante llamativa, pues una catedrática de quinto nivel catalana de magistrada, Campo, que es un magistrado de oposición, pero que no es un gran constitucionalista, es una persona pues que está al servicio del poder. A mí me da mucha pena, pues es un hombre que ha hecho pues una oposición, pero bueno, ahí está. Y sobre todo está Conde Pumpido. Conde Pumpido, yo sé que muchos de nuestros oyentes cuando digo esto se enfadan, y amigos míos, pero Conde Pumpido es un gran jurista. El problema es que está al servicio del mal, desgraciadamente, ¿no? Es decir, entonces ese es el problema, pero que es un gran jurista, o sea, claro, a mí me sorprende, es decir, cuando alguien me dice, no, es que no es un gran jurista, digo, pues primero que tú no tienes idea de derecho, ¿no? Mucha gente que te lo dice, ¿no? Pero bueno, aunque supieran, ¿no? Entonces, claro, ahora que estamos en unos momentos, a mí me preocupa muchísimo, ¿no?, lo que estamos viviendo, porque hemos ido evolucionando en un proceso de descomposición del Estado, de debilitamiento, y estamos en el final. Aunque parezca, y no quiero ser, pero muchas naciones llegan al final. Un proceso que podemos decir que se inician los días 6 y 7 de septiembre. No, antes. Mira, toda esta tragedia que vive España no viene de la transición, viene de un momento que es lo que se vive durante el gobierno de Aznar, la irritación de la izquierda ante lo que ha pasado con Felipe González, y en una cosa que se llama el Pacte del Tinei, ¿no? El Pacte del Tinei, que es a un partido democrático establece un gobierno sanitario famoso, ¿no? Y a partir de ahí empieza todo un proceso donde la izquierda, lo que es Zapatero y otras personas deciden de que la única solución es estigmatizar al PP y es generar un bloque donde incorpores a los nacionalistas para impedir que el centro derecha gobierne nunca en España. Nunca, ¿no? Es decir, creas el modelo mexicano de partido único en el contexto europeo, democráticamente, tú vas ganando. Claro, tú imagínate ahora, ya para acabar, esto que hablabais de un estatuto de autonomía que convierte a Cataluña en lo que fue Irlanda, sobre todo el modelo es Irlanda, tras la guerra civil, la guerra anglo-irlandesa, el Tratado de Londres y la guerra civil que se produce entre los propios irlandeses, ¿no? Ese Estado libre asociado es la clave, porque llega un momento que el papel del rey, entonces tú tendrás un Estado libre asociado, donde Cataluña tendrá todas las competencias y seguirá decidiendo en España. Seguirá siendo quien decida, porque claro, tendrá sus diputados. Entonces los nacionalistas y sus aliados mandarán aquí. Sin embargo, ha habido un momento en que ese pacto del Tinel, no prolongado en el tiempo, no llevado a su punto más álgido, parecía que se iba a parar, y ese día era el 23J, todo el mundo lo daba por hecho, porque todo el mundo lo daba por hecho. Ahora quien diga, no, es verdad que en los últimos días las encuestas... ahora salen todos los gurúes a decir que... El caso es que se para, esa posibilidad de frenar ese proyecto listos, ¿no? se para el pasado 23J. ¿Y qué es lo que falla ahí a vuestro juicio? Y sobre todo, ¿cómo se puede rearmar o reorganizar la masa social de la centro derecha, que al final son más de 11 millones de votantes en España, sí, pero es la mitad de España, primero, para poder frenar este proyecto? Mirarse en el espejo, pensar en qué ha pasado, en qué ha fallado cada uno. Después, hacer un recuento del poder que tienen, que todavía es mucho, pero es mucho. Después del 28 de mayo... En las comunidades autónomas casi absoluto. Sí, pero es que las comunidades autónomas en este país mandan mucho. Pues por eso te digo que casi absoluto en las comunidades autónomas. No solamente tomar iniciativas, sino ser un contrafuerte contra el poder, ante los abusos del poder. Y Madrid lo ha sido durante mucho tiempo, o sea, que quiero decir que hay ejemplos
Por no hablar de la utilización torticera que han hecho los Cataluña o el País Vasco de esas posibilidades. Sí, la derecha lo primero que tiene que hacer es perder el complejo de ser la derecha. Y entonces y sobre todo reconocerse a sí misma como alguien no solamente tan digno como los demás, sino es mucho más en buena parte de los casos. O sea, es decir, que toda esta historia que ha habido entre el PP y Vox parten de ese complejo. Es decir, si el PP, si Vox no se quiere acercar al PP porque es la derechita cobarde, y los otros no porque son el ogro feroz, o sea, aquí no llegamos a ningún sitio. Es decir, bueno, pero si están pactando en comunidades autónomas, es que pues han pactado en Valencia, han pactado en Baleares, están gobernando en Castilla y León. Ayer aquí entrevistábamos a Dante Pérez, que es el cabeza de lista por Lérida, que no ha sacado el escaño porque el Partido Popular y porque Vox no han unido. Pero ahí en los pactos las personas han sido muy fundamentales, más por que las supuesto, estrategias políticas. Es decir, no es lo mismo un masón que una Guardiola. Estaremos de acuerdo, ¿no? Es decir, y por eso habrá que unificar algún tipo de estrategia. Imponer un Feijóo. Porque no puedes tener a una María Guardiola acusando a Vox de ser un partido homófobo, xenófobo y demás, y a un Carlos Masón que dice Santiago Abascal. Pues Santiago Abascal para mí es un referente. Santiago Abascal era un referente de juventud, era un héroe para nosotros. Entonces, o tienes a una Proens que finalmente, o un Jorge Campos que sabe dar un paso al costado, o Catalá, que ayer mismo la alcaldesa de Valencia dijo que su socio de referencia es Vox. Entonces, ahí las personas han tenido muchísimo que ver, más que las direcciones de los partidos, porque si al mismo tiempo que Masón estaba firmando con Vox, Borja Semper, el que estaba tan feliz en el balcón de Génova, decía que no había que pactar con un partido que llevaba a un señor como Flores en las listas. Entonces, yo creo que tiene que ver con una línea, con un tema de estrategia, que esto no puede dejarse al albur de las personas, porque esta nación, que es milenaria, en determinado momento tiene que hacer una reconquista, y esta va a ser una de ellas, y para eso pues o unificas a los reinos, o los unificas y los pones en este caso las autonomías, las pones a todos en una misma dirección, o directamente te fagocitan. En la división, hoy justamente lo escribe Inda en el periódico de Paco, se habla de eso precisamente, de que divididos no vas a llegar, divididos va a pasar esto. Divididos, el coste de ir divididos ha sido esto. Pues a ver si aprenden, pues a ver si se dejan de decir tonterías. Se echa en falta primero lo que decía Tomás, ¿no? Una autocrítica por parte de ambos partidos, ¿no? ¿En qué se ha fallado? Está claro que sí, las cifras están ahí, los datos están ahí, son más de 11 millones de votos, el Partido Popular ha cosechado un magnífico resultado electoral viniendo de donde venía, pero las expectativas desde luego eran otras, eso está claro. No ha habido de momento autocrítica por parte de los partidos políticos. Ningunos, no. El PP ha enseñado la patita, pero en casos muy, muy escasos y además de manera muy disimulada, ¿no? Que tampoco se nota. En Vox no ha habido autocrítica ninguna. Ayer mismo Santiago Abascal concedía una entrevista a la agencia EFE diciendo que aquí el problema lo tenía el Partido Popular, que ellos no tenían ningún problema y que él tenía 3 millones de votos. Sí, pero tenías 650 y has perdido 650.000 votos en el cambio. Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y me interesa tu opinión, Paco. Feijóo debe presentarse a esa investidura, ¿cómo debe plantear ese discurso, la presentación de su proyecto político? A partir de ahí, tiene que reunirse con Abascal, estamos todos esperando ese encuentro. ¿Qué se debe abordar en ese encuentro entre ambos líderes? Es complicado. El tema de PP y Vox, ¿no? Que es una parte de lo que estamos hablando, es enormemente complicado. Respondiendo a lo que tú decías, en primer lugar, yo sí que creo que Feijóo
Feijóo se tiene que presentar si el rey se lo encarga. Es decir, esto es algo que no decide el presidente del Congreso o presidenta, que no solo lo decide el rey. Es una competencia que él escuchará a los distintos partidos y puede decidir que sea Sánchez o que sea Feijóo. Este es su derecho, ¿no? Por tanto, vamos a ver primero cómo evoluciona esto hasta final de mes, cuando se produzca los encuentros del rey con los grupos parlamentarios. Entonces él comunicará al presidente o presidenta del Congreso que se celebre la sesión de investidura y a quien encarga esa misión. ¿Por qué se tiene que presentar Feijóo? Pues para que se ponga en marcha, entre comillas, esa chorrada que llaman el reloj de la democracia. Claro, no puede ser más cursis. Entonces, bueno, para que se ponga en marcha, porque es que este Sánchez es capaz de estar 50 años en funciones, ¿no? Es decir, sí, ¿no? Y ahí en Lanzarote, ¿no? Se queda tan contento, ¿no? Es decir, porque llegaríamos a la paradoja que eternamente tendríamos un presidente en funciones y, insisto, y él tan feliz y tan contento, ¿no? Luego el tema PP-Vox. Bueno, aquí hay una cuestión que es en el fondo, ¿no? Y es cuál es el objetivo real de Vox. Vox ha evolucionado a un radicalismo. A mí ya me molesta que yo, que soy catalán y que he sufrido allí el acoso y que llega a la universidad con ETA, punta y mátale, y la Diana, que lleguen 4 diciendo, sacando pecho ahora. Oye, mira, en los años duros, es lo mismo que el País Vasco, en los años del plomo, pues estaba bien que hubierais sido más valientes, ¿no? Buixade, por ejemplo, ¿no? Está muy bien que nos deis lecciones. Sí, pero eso no se le puede reprochar a Santiago Abascal. No, ya te digo, pero tampoco se puede hacer. También Vox se tiene que plantear que quiere ser de mayor, ¿no? Es decir, que quiere ser de mayor, porque claro, primero es un partido que tiene una estructura autoritaria dentro de su seno, donde manda uno y obedecen todo el mundo como palmeros, ¿no? Y eso es bastante inquietante como concepción, ¿no? Luego, ¿por qué da miedo Vox a mucha gente? Eso es un dato objetivo, es decir, si no queremos verlo y no quiere verlo Abascal, pues peor para él, ¿no? Claro, tú no puedes ir a Cataluña con todo lo que ha pasado allí y el acoso que han sufrido los catalanes constitucionalistas y que te insultan por la calle y te hacen pintadas diciendo que vas a volver a aplicar un 155. La gente quiere tranquilidad. ¿Sabes? Es que si no yo conozco a mucha gente que estaría encantada, a mucha gente, claro. Y sabes que yo también conozco a mucha gente en Barcelona. Sí, pero las declaraciones de Abascal... Pero hay mucha gente que estaría encantada. Sí, no, pero las declaraciones de Abascal que fueron en la entrevista previa y luego en varios mítines que dio en Cataluña, no fue solamente la frase de vamos a aplicar un 155 permanente. Es que hay que añadirle que dijo que si el Partido Popular y Vox gobernaban en su conjunto, bueno, pues la situación en Cataluña iba a ser absolutamente, bueno, pues complicada, ¿no? Ayer lo recordaba. Claro, siempre será complicada. Quiero decir, pero hasta que se aplique, siempre que en Cataluña se intente aplicar la ley, los que mandan las leyes, lo que ha sentenciado el Tribunal Supremo, la situación será complicada siempre. En cualquier caso, el mismo efecto a lo mejor que las declaraciones de Abascal en Cataluña podrían tener las declaraciones de la señora Guardiola hablando de Vox como un partido homófobo, xenófobo, racista, ¿no? No, es lo que quería decir. Entonces, o se actúa con inteligencia para alcanzar el poder. Mira, si es muy sencillo. Oye, a mí ya me gustaría aplicar el 155, me gustaría intervenir TV3 y dejar que sea lo que es decir, eso me encantaría, ¿vale? En el mundo feliz, ¿no? Pero en la realidad política hay un 40% de votantes en Cataluña que son fervorosos independentistas y si los excitas van a estar más. Entonces lo que hay que hacer es desmontar el aparato independentista, ¿no? Y hay que alcanzar el poder. Sí, pero aquí hubo una posibilidad. Aquí hubo una posibilidad. De TV3, aquí hubo una posibilidad. Bueno, hay que decirlo, oye, pues mira, esto es el bucle melancólico. A mí me parece, oye, muy bien. Yo tengo muchos amigos que en su momento votaron a Vox y estaban encantados de que hay que echar al Ocupa de la Moncloa. Bueno, el Ocupa de la Moncloa sigue ahí, ¿eh? Es decir, oye, van pasando los tiempos, celebramos elecciones y el idiota de la Moncloa, como le llamaban, el tonto de la Moncloa, resulta que sigue ahí, sigue 11 millones de españoles. ¿Por qué? Porque él siempre que puede radicaliza. Entonces llega un momento que saca a paseo otra vez la foto de Colón, que lo digo siempre como ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es la foto de Colón? Cuidado que viene Vox, que os va a quitar. Es mentira lo que dice, pero no importa. Cuando tú estás con un mentiroso hay que saber que... Eso Luis tenía la palabra. No, que a mí, en relación a lo que dice Paco, yo donde veo más miedo a Vox no es en la izquierda lo doy por hecho. Me llama la atención que en el PP haya tanto miedo a Vox. Entonces ese es el resultado también de unas estrategias que han resultado ser fallidas. Es decir, en este momento, y también también tiene su responsabilidad Vox en la falta de acuerdo. En eso las dos partes tienen su culpa, pero echarse los trastos a la cabeza por lo que pasó en Cataluña, si al final el resultado
resultado incluso no fue malo, e incluso podría haber sido mucho mejor si, como tú decías, Rosa, en el editorial, hubiera habido una estrategia conjunta. Entonces, van a sacar algo, es decir, los miles y miles de votos que se perdieron en Cataluña que podrían haber, y que hoy le podrían haber dado la presidencia, o hoy podríamos tener un gobierno de derecha si hubiera habido una estrategia conjunta. ¿Quién se va a hacer responsable de eso? ¿Quién? Claro, que me digan quién va a ser responsable de no haber ido juntos en Cataluña cuando sabían perfectamente, porque incluso aquí, como siempre se recuerda, se había dicho, lo había dicho Ignacio de Pana y lo habían dicho otros. Sabíamos que iba a pasar, no hicieron absolutamente nada más que tirarse los trastos a la cabeza, y hoy va a seguir Sánchez. Eso de derogar el sanchismo, si realmente querían derogar el sanchismo, podrían haber tenido una estrategia en común. Y ahora la van a tener, están condenados a entenderse, la van a tener que tener. Hay dos caminos, o seguimos el camino Guardiola o seguimos el camino masón. Que elijan, pero que piensen en sus votantes. Porque si ahora vamos a tener 4 años más de sanchismo, y peor, y agravados, y en 2.0, con una versión mucho más dura, yo siempre recuerdo, y ayer lo recordaba, a colación de los acontecimientos que están procediéndose en Murcia, y que a mí personalmente no me gustan absolutamente nada, ¿no? Porque la deriva de las negociaciones en Murcia, la verdad es que cada vez parece que está todo más enrocado, y la solución a la formación de ese gobierno, que es lo que quieren los murcianos, parece cada vez más complejo. Pero yo recordaba ese momento de la entrevista que le hizo Federico a Feijóo en Sanjenjo, en plena crisis del Partido Popular, con Pablo Casado como presidente del Partido Popular, en donde Feijóo, asombrado por todo lo que estaba sucediendo en su partido, dijo: la solución pasa por el presidente del partido. El presidente del partido tiene la solución en sus manos, que reúna en ese despacho a Isabel Díaz Ayuso y a Teodoro García Egea y a las personas en cuestión, y que solucione esto ya. ¿Pensáis vosotros que la solución está no en el despacho, sino en los despachos de los presidentes de estos dos partidos? Es decir, que la solución podría pasar porque ya se produzca de una vez por todas un encuentro entre Feijóo y Abascal, y todo esto con sus análisis de los datos, con la memoria hecha de lo sucedido hace el pasado domingo. Es que no hace ni una semana de esto, parece que han pasado 5 meses. Se pongan a ello, se pongan a solucionar. Feijóo y Abascal durante estas semanas pasadas han hablado mucho más de lo que se supone, o de lo que se sabe. No sé si han tenido algún tete-a-tete, pero desde luego conversaciones telefónicas puede ser. Sí, han tenido conversación. Yo lo que sé es que han tenido conversación telefónica, pero no ha habido encuentro. En numerosas ocasiones. Y yo creo que no tienen mala relación en principio. Lo que pasa es que los intereses son muchos. También yo creo que todavía a Feijóo, igual que a Abascal, tienen que tener, no digo ya el partido más controlado, sino más por la mano, por decirlo de alguna manera, más conocer mejor a quienes tienen a su cargo, porque evidentemente el asunto de Extremadura con María Guardiola es una cuestión de imprevisión, de no conocer al personaje. Y de dejar hacer, ¿no? Claro, dejar hacer es, puede ser muy democrático, pero en un partido... Hombre, a María Guardiola se la conocía, A María Guardiola se la conocía. A lo mejor no se midió exactamente cuál era la capacidad tóxica o no que podía tener en ese momento. Sí, pero es verdad, Tomás, que durante los pactos a nosotros, y esto es información, es decir, nos llegaban versiones de decir si una cosa es lo que se negoció en la mesa con los líderes autonómicos y otra cosa es lo que quería Génova. Se sabe que el malestar en Génova, una vez que salió el pacto en Valencia, era mayúsculo. Entonces, luego después vino el lío de Guardiola, que ya lo terminó, terminó de rematar la jugada. Pero en el caso de Extremadura se habló generando una movilización de la izquierda brutal. En el caso de Extremadura, Luis, fue todo lo contrario, porque se habló de un inicio de un pacto que se hizo con una representación de Vox que de la noche a la mañana fue anulada.
y que fue la Dirección Nacional de Vox con Busadé a la cabeza, y allí se presentó en Extremadura para decir no, lo firmado o lo comprometido no vale, ahora nuestras condiciones son estas otras. O sea que también por ambas partes... En ese momento Guardiola siempre dijo, aquí vino Busadé y nos puso unas condiciones que no eran las que nosotros habíamos planteado. Muy bien, de acuerdo. ¿Eso te justifica que salgas a decir las barbaridades que dijiste en ese momento? No, sobre todo porque luego vas a pedirles el voto útil. Pues no, y entonces es que ella decía que era una mujer de principios, decía que mis principios están por encima de todo. Bueno, o sea, pues nos estamos dejando en el tintero una cuestión básica, fundamental, que pasa por el norte de España, pasa por el País Vasco y por Navarra, y enseguida lo vamos a abordar, y además con un invitado que hoy además puede ser noticia, porque podríamos estar hablando con el diputado 171 del Partido Popular, el 16 de la lista por Madrid, que es Carlos García Danero. Ojalá, qué necesaria es Carlos García Danero en el Parlamento, según se está planteando el panorama. Así que vamos a hacer una pausa, si os parece, y nos centramos en Navarra y en lo que puede suceder próximamente. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, pues seguimos tratando de traer a todos los nuevos fichajes del Real Madrid, también pueden los del Atlético de Madrid. Algunos, sí. A Caledonia, esa promoción fantástica que tenemos en Javier Ferrero, que es una urbanización extraordinaria con el sello de Caledonian, que es la excelencia, desde luego, y allí queremos traer a todos. Incluso los fichajes de última hora, ¿eh? Creo que Mbappé está a punto, también José Lu, que me encantó ese gol de chilena que marcó, y sí. Fantástico, claro que sí, ahí reivindicando su número 9, ahí reivindicándolo. Bueno, pues seguro que en momentos de gloria y muchos goles va a marcar José Lu en el Madrid, así que bueno, Caledonian para todos ellos, caledonian.es. Y el Colacel, bueno, vamos a recomendarle el Colacel hoy, se lo vamos a enviar a todos los españoles que por fin hoy pueden coger vacaciones después de que nos ha sometido Pedro Sánchez, que por cierto él ya se las ha cogido. Aquí seguimos todos trabajando y él ya está disfrutando. Sin vacaciones a los españoles, pero él, por supuesto, las suyas. Por supuesto, es que tan ricamente, ¿eh? Y a la Mareta. Y a la Mareta, Casi nada, ¿eh? ¿Y eso de los 400.000 euros en seguridad privada? Ah, bueno, sí, porque él lo vale, porque no debe ser que con la que pagamos todos no tiene suficiente. Pero es impresionante que en España aceptemos como normal que el presidente del gobierno, que no es el jefe del Estado, y también me parecería mal, utilice pues la Mareta, Doñana, los Falcon, es decir, por eso cuando ves las votaciones piensas, bueno, hay una España que le parece muy bien. Bueno, porque y se a mí han de verdad, este tipo de cosas, claro. Si quisiera un líder del PP me parecería mal, ¿no? Es decir, yo siempre me ha escandalizado. Otra cosa es que, oye, que viene un jefe de Estado o un jefe de gobierno y te lo llevas a la Mareta, oye, por supuestísimo, ¿no? Somos una gran nación, pero que lo utilices como si fuera propio, ¿no? Pero mira, esto que estás diciendo es muy interesante, porque gran parte de la campaña electoral del Partido Popular se ha centrado precisamente en la cuestión del uso del Falcon desmedida, en los gastos, bueno, pues innecesarios que pues toda la seguridad privada, toda la cohorte que lleva el presidente del gobierno, como hemos podido ver en infinidad de ocasiones. Bueno, pues parece que esto pues factura desde luego no pasa, o sea, ¿para qué? Se lo puedes denunciar, pero a lo mejor no tienes que centrar una campaña electoral en la cuestión del Falcon, pero porque ¿no? Hay una gran parte del electorado también influenciada por una gran parte de los medios de comunicación que han alentado el miedo a la derecha. Claro. Entonces dicen, mira, a mí esto me parece muy mal, la Mareta, el Falcon, los asesores, todo eso, pero mejor que no gobierne la derecha, ¿no? El proceso de demonización de la derecha es continuo y además no va a parar porque es un proceso, como ha dicho muchas veces Paco aquí, el 95% de los periodistas en España son de ideología de izquierdas, quiero decir. Mira, hoy trabajan en medios. Bueno, luego lo abordamos cuando hablemos con Carlos García Danero. Primero vamos a dar el colacel a los españoles que por fin están de vacaciones o que en las próximas horas se las pueden coger. Así que, Lucía, buenos días. Muy buenos días. El verano, el calor ya está aquí y con ellos la exposición más intensa de nuestra piel a los agentes externos. Nos sobra la ropa y es la piel la que se enfrenta al sol, también al cloro de las piscinas, al calor. Por eso es importante que aunque nos
vayamos de vacaciones, sigamos nutriendo la piel. Y ya saben que la forma más eficaz de hacerlo es Colacel Antiox de Mundo Natural. Colacel Antiox es el suplemento más efectivo para combatir la flacidez y el descolgamiento de las estructuras que vemos a nivel de la piel, pero también en nuestro interior. Es el suplemento más eficaz. Es tan potente gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no dejen que su piel envejezca antes de lo que le toca y tampoco dejen que el verano pase por su piel. Así que llamen al 914460000 o tecleen www.parafarmaciamundonatural.es. Está todo. ¿Qué tal, Naya? Buenos días. Buenos días. Bueno, el Corte Inglés va a abrir sus puertas en 45 minutos. Y así estamos que estamos preparados. Estamos preparados porque además Sí. estamos en la semana del hogar. Claro, sí. Hay que renovar igual la casa de la playa, un par de cojines. Sí. Bueno, pochos que tengamos por Begoña, casa. ya te digo yo, ya te lo Va a dije ayer, necesitar que esto, Begoña ¿no? está apuntando, sí. Pues que tome nota. Hasta el 60% de descuento en una selección de juegos de cama, fundas nórdicas, toallas, alfombras, cojines, cortinas confeccionadas, además manteles, una selección de vajillas del Corte Inglés también, 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas y hasta un 50% en cabeceros también. Hasta el 40% en un descuento en una selección de artículos de baño, también un 50% de descuento en la batería de cocina Foodie de Bra y hasta un 40% en sartenes con antiadherente reforzado y sin inducción de Kunricon y en ollas de presión Perfect. Y hasta un 30% de descuento también en una selección de artículos de muebles de jardín, de sillas y mesas de comedor, oficina en casa, taburetes de cocina, solo hasta el 30 de julio, hasta este domingo, desde el lunes hasta el domingo, Semana del Hogar en el Corte Inglés, y además te lo llevan a casa en menos de 2 horas, con la tarifa plana, siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda, en la web y en la aplicación del Corte Inglés, así que hay que descargarse la aplicación para disfrutar la Semana del Hogar en el Corte Inglés. Muy bien, pues vamos a ello, vamos a hacer una pausa y seguimos. Es la mañana. Es radio. Bueno, con Repsol vamos a contarles cómo está el tiempo. Comienzan las vacaciones, todos los afortunados que tengan posibilidad de hacerlo a partir de hoy mismo, con buen tiempo, como es lógico y normal a estas alturas del año, pero fijaos que estamos en temperaturas sin registros, yo diría que mucho inferiores a los del año pasado. En Córdoba, 39 grados. Oye, es que en Córdoba un 28 de julio estábamos dando ya 43, 44, 45 grados. Esto no quiere decir que en Córdoba con 39 grados no te haces de calor. No. Pero bueno, que no son Un verano cifras, muy digamos, traidor para los calentólogos. Sí, para los Me extraña porque estaban diciendo que era el julio más caluroso de toda la historia. Sí. De toda la historia de la humanidad. Del planeta de la toda humanidad. la historia de la humanidad. Ya. Estaban... Qué miedo, ¿eh? Bueno. Bueno, en fin, en Burgos, en Soria y en Palencia 13 grados de mínima. Hoy en Madrid llegaremos a una máxima de 34. Algún chubasco despejado, pues aislado en Galicia, Asturias y Cantabria. Y como les decimos, las temperaturas en ligero ascenso. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Hombre, Luis, te veo mejor que nunca. Es que he pillado 1 kilito. ¿Y ese cochazo? Pues eso, que he pillado 1 kilito. Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar 1 kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es. Bueno, Luis Fernando, este fin de semana Tu dinero nunca duerme, ¿por dónde vamos? Bueno, pues mucha atención al programa que tenemos preparado porque hay uno de los colaboradores habituales, Finicens, que viene en concreto este domingo y les vamos a recibir con muchas ganas porque han presentado novedades estos últimos días y es una cartera 6, su oferta comercial consta de 5 carteras, han sacado la sexta, que es una cartera ultra diversificada, full, entera, completa en renta variable, con unas rentabilidades prometen más interesantes incluso que los del índice MSCI World, que es el índice habitual con el que se comparan las carteras internacionales, y bueno, pues estamos deseando recibirlos y que nos cuenten la composición de esa cartera, por qué la han sacado y qué esperan de ella, así que bueno, mucha interesante. atención. Sí, bueno, pues Mucha seguro atención. que tenéis ahí legión de seguidores y de oyentes hábitos, ¿no? De saber dónde pueden invertir. Es súper interesante, Sí, ¿verdad? sí, Para los desde que luego. les guste la gestión pasiva ultra diversificada, fantástico. ¿Cómo abre hoy la bolsa? Bueno, pues el IBEX 35 está enhorabuena, después de que ayer la señora Lagarde no
certificase que en septiembre volverá a subir los tipos, sino que, como dijo Powell, partido a partido ya veremos, pero no adelantó que fuera a haber una nueva subida. Pues esto se tradujo en una subida muy importante de los mercados. El IBEX 35 se catapultó hasta superar los 9.700 puntos, y es donde cotiza ahora, que abre plana, 0,07% arriba y 9.701 puntos para el IBEX 35, que continúa mirando a los resultados de las empresas que siguen todavía hoy presentando, pues por ejemplo, FCC o Caixa. Bueno, ¿y algún dato más, alguna cifra más que hoy tengamos que dar? Bueno, tenemos datos importantes que ofrecer, entre ellos el Producto Interior Bruto, que pues podríamos decir que según los datos que nos ofrece el INE va camino de ese frenazo, de ese parón que ya llevábamos tiempo prediciendo. El Producto Interior Bruto creció un 0,4% en el segundo trimestre, una décima menos, frena su avance interanual en el 1,8%. Además, de ese frenazo tiene buena culpa el desempeño exterior de nuestro país. La balanza exterior no se ha comportado bien, y lo que ha tirado del PIB, aunque sea este poquito, ha sido el consumo interno, lo que habla también de riesgos a futuro, ya que los ahorros de los españoles, por lo que hemos conocido recientemente, los ahorros que se crearon durante el coronavirus, durante la pandemia, se han consumido, con lo cual, dadas las dificultades que otro dato que conocemos hoy, que es la inflación, va a seguir teniendo sobre las economías españolas, de los españoles, bueno, pues puede traer problemas. Otro de los datos que conocemos, según el Instituto Nacional de Estadística, es el IPC, el índice de precios al consumo, el indicador de inflación. Sube respecto al mes pasado al 2,3% el IPC general. El IPC, la inflación subyacente, vuelve a subir, vuelve a superar el 6%, está en el 6,2%. Pero más allá, si miramos el acumulado de los 3 últimos años, que es el que nos da un poco la medida, hay que mirar, efectivamente. Pues fíjate, voy a darte el acumulado desde abril, 3,7 de los 3 últimos años, mayo 14,6, junio 14,8, julio 16%. Qué barbaridad. Bueno. Y en el subyacente lo mismo. Esto nos habla, Rosana, de dificultades, no solo para las familias, sino también para las empresas. Lo que hablábamos anteriormente a las 7 de la mañana, ¿no? El impacto que puede tener, lógicamente, en todas las empresas, en los productores, en el sector primario. No te preocupes, que en los próximos minutos saldrá un miembro del Ejecutivo en funciones para decirnos que ha bajado la inflación. O sea, sí, no podrá decirlo porque realmente ha subido. Lo que dirá es que está en el entorno del que nos tenemos que mover. Pero mucha atención y mucho cuidado a las empresas, como decimos, porque más de 500.000 de empresas pueden o están en riesgo de cerrar por el repunte de los impagados. Ante esta situación es muy importante contar con la mejor opción para recobrar las facturas impagadas. Recobrarte, hay que recordarlo, es una plataforma de gestión de cobro ágil y eficaz. Si eres autónomo o empresa, Recobrarte te ayuda a recuperar tu dinero. Son los únicos que asumen la totalidad de los costes judiciales y extrajudiciales, por lo que podrás recuperar tu dinero sin tener que anticipar ni un solo euro. ¿A qué esperas? Recupera tu dinero ahora. Obtén más información en www.recobrarte.es o en el 990 90 10. Pues nos has dejado el cuerpo, ya te digo yo, que estábamos un poco animados, ¿verdad? No sabíamos, sí. Y nos has chafado entre el IPC, el PIB y la situación. Bueno, vamos a escuchar este domingo, te escuchamos el programa y yo creo que sí, que volveremos a prepararnos al futuro ante lo que pueda pasar. Son las 9:30 de la mañana, las 8:30 en las Islas Canarias. Continúan escuchando Es la Mañana de Federico en el radio, y en este momento de la mañana tenemos comunicación ya con Carlos García Danero. Don Carlos, ¿qué tal está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, podría convertirse en las próximas horas, no sé si en los próximos días, porque el recuento va lento, el recuento del CERA, del voto emitido en el exterior, en el diputado 171. Bueno, ¿tenemos noticias de ello? ¿Cuándo conoceremos la noticia? ¿Cuándo se comunicará oficialmente el recuento? Pues la verdad es que no lo sé. Quiero decir que el recuento depende del número de votos y si hay problemas o no. Entonces puede ser hoy o incluso podría ser, yo creo que hasta el lunes hay tiempo legal para ello. O sea que de momento nada. Bueno, uno de sus escaños, desde luego, por Madrid, en ese puesto número 16, se decía ya el lunes que podía caer para el Partido Popular. No sé si usted está ante esta circunstancia, bueno, pues me imagino que nervioso, estará, bueno, pues siguiendo las noticias. ¿Cómo se encuentra en estos momentos?
Bueno, la verdad es que lo que hice el domingo fue dar por hecho que no estaba, ¿no? Que es el resultado que salió. Por lo tanto, yo ya... La mentalidad es de que estás fuera del Congreso. Y a partir de ahí, pues bueno, si luego cambia la cosa, pues fenomenal, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerse la idea de las cosas y el domingo... Desde luego yo lo vi como fue el resultado que estaba fuera. Bueno, nosotros veníamos comentando desde primera hora de la mañana y lo hablábamos hace unos instantes aquí en la tertulia, lo importante que sería que usted en el momento actual en el que se encuentra España y lo que nos viene por delante estuviese en ese Congreso, que por otro lado no tiene por qué limitarse solamente al recuento de los votos en el exterior, porque alguna de las personas que está adelante en la lista podría renunciar por lo que fuere y usted entrar en esa lista en el Congreso de los Diputados. Pero ¿qué balance hace usted o qué lectura hace usted de los resultados del pasado domingo y a qué nos enfrentamos en este momento los españoles? Pues bueno, le agradezco lo que me decía. Pues es evidente que bueno, Sánchez tiene opciones de ser presidente del gobierno, por lo tanto yo creo que es lo más grave, ¿no? Tener otros 4 años o 3 o 2 o los que sean de Sánchez. Yo creo que Sánchez desde luego tiene opciones para ser el próximo, para seguir siendo el presidente del gobierno de España, porque al final hay una frase de Otegi que no debemos olvidar, que dijo en su día: tenemos que aprovechar el chollo que tenemos de presidente del gobierno, ¿no? Que es Sánchez para nuestros intereses. Y eso es lo que les va a guiar tanto a Bildu como a Esquerra, como yo creo, aunque desconozco más cómo funcionan interiormente, al propio Junts, ¿no? Todo lo que sea malo para España, que es que Sánchez esté de presidente, pues ellos lo van a apoyar. Y por lo tanto yo le veo con muchas opciones de repetir de presidente. Hoy escribe... Con lo que supone para los ciudadanos, claro. Hoy escribe Jaime Mayor Oreja en El Debate un interesantísimo artículo, y es verdad que Mayor Oreja siempre en este sentido hay que hacerle caso y leerle y escucharle, porque casi siempre, desgraciadamente, ha acertado en los análisis que ha hecho de lo que podía suceder en nuestro país. Él habla precisamente de esa legitimación en las urnas del Frente Popular, y lo estamos observando porque en las últimas horas varios miembros del Ejecutivo, varios varones socialistas han legitimado lo que está por venir por el resultado de las urnas del pasado 23 de julio, pero incide Mayor Oreja en un primer paso, en una primera fase, que es precisamente ese acercamiento entre el Partido Socialista y la ETA, es decir, el Partido Socialista y Bildu, para la constitución del Gobierno de Navarra. ¿Usted lo ve así? Bueno, es evidente que con los resultados... Ya sabíamos antes de las elecciones que Chivite iba a ser presidente con los votos de Bildu, y ahora, una vez que han pasado las elecciones, pues todavía con más razón, porque además en Navarra el Partido Socialista ha quedado primero y Bildu ha quedado segundo. Yo creo que el error estratégico de UPN de romper el centro derecha, pues ha conseguido que por primera vez desde hace 34 años UPN no sea el partido mayoritario en Navarra, sino que haya pasado a cuarta fuerza política. Yo creo que ha sido un error garrafal que habría que replantearse, y lo que ha hecho es que tanto Bildu como el PSOE pues están más fuertes, ¿no? Ahora el problema lo está poniendo la marca blanca del PNV en Navarra, Geroa Bai, que lógicamente están perdiendo apoyos frente a Bildu y ahora también buscan su espacio, y es lo que está complicando un poco más el gobierno. Pero desde luego Bildu y el PSOE no tienen ningún problema en ponerse de acuerdo para gobernar Navarra y todo aquello que se les ponga por delante, incluida España. Me interesa mucho detenerme en ese análisis que acaba usted de hacer de ese equilibrio, ¿no?, que se ha producido en las fuerzas, ¿no?, con UPN al no querer concurrir o al romper el centro derecha. En Pamplona se ve claramente en la división, ¿no?, y en cómo se han repartido los votos. Prácticamente en la mayoría de los barrios de Pamplona ha ganado el Partido Socialista, cuando anteriormente ganaba UPN. Ayer teníamos ocasión de hablar con el que era cabeza de lista de su partido en Lérida, con Dante Pérez, que explicaba una situación parecida en Lérida, pero es que sucede lo mismo en Gerona, sucede lo mismo en Tarragona. ¿Qué es lo que ha pasado en Pamplona? Si hubiesen concurrido las fuerzas de centro derecha de manera conjunta, estaríamos hablando de un mapa de un color totalmente diferente, entiendo. Hombre, es evidente, ¿no? Si UPN y el Partido Popular hubieran podido ir juntos, el resultado en diputados seguramente hubiera sido similar. Dos diputados. En senadores hubiéramos ganado, hubiéramos pasado de 1 a 3, y desde luego hubiéramos ganado claramente tanto en la Comunidad Foral de Navarra como en el 90% de sus municipios, ¿no? Eso es evidente. Lo que pasa es que, bueno, UPN quería tener las manos libres para pactar con el sanchismo en su momento,
y en eso sigue, ¿no? Y es una lástima porque yo creo que la gente demanda acuerdos dentro del mismo electorado. Me enseñaba anteriormente, hace unos minutos, Paco Maruenda, un mapa de Navarra, todo el norte, la zona, digamos, de los valles del Pirineo teñida de verde, del verde de Bildu, con un gobierno en Navarra con el Partido Socialista y Bildu. ¿Cómo se presenta el futuro y la relación con el País Vasco, con unas elecciones que no sé si usted prevé que podrían adelantarse, las elecciones en el País Vasco? ¿Cómo podría ser y cómo se establecería esa relación con el PNV en el País Vasco y con un gobierno de Navarra gobernado en este caso por los proetarras? Bueno, llevamos ya 8 años en un avance lento pero continuo, en cosas que no llaman mucho la atención, en acuerdos que no se ven demasiado, pero poco a poco se van haciendo. Ahora, como decía antes, y lo decía usted también, pues claro, con los resultados al final legitiman unas políticas que van a seguir avanzando. Es una cosa, van despacio, no, pero sí que van avanzando, lógicamente, en la unión con la Comunidad Autónoma Vasca, si no oficial, pero sí de una forma bastante oficiosa y cada vez más intensa, cada vez más unidos a la Comunidad Autónoma Vasca y más separados pues de otras comunidades limítrofes, como puede ser de Aragón o La Rioja. ¿Cree usted Evidentemente, Bildu va a seguir su estrategia política, que es la de en el futuro intentar que Navarra forme parte de la Comunidad Autónoma Vasca para formar esa entelequia que ellos siempre han dicho, Euskal Herria, y en eso trabajan en el día a día. El Partido Socialista, con tal de estar en el poder, pues se deja sin ningún problema. ¿Y cree usted que esa posibilidad está más cerca de lo que muchos piensan, con ese panorama, digamos, dibujado ya, ¿no? Y con ese formato de gobierno en Navarra, con esas elecciones que tenemos en el País Vasco? ¿Se podría establecer esa alianza ya con Navarra, País Vasco, Cataluña, precisamente para ese proceso también independentista, ¿no? De que es el fin último que persiguen los catalanes, pero que también, lógicamente, como acaba de decir usted, persiguen las fuerzas independentistas en Navarra y también en País Vasco? ¿Usted cree que esto está realmente más cerca de lo que se piensa? Hombre, trabajan en el día a día para eso. Es verdad que para que fuera una unión oficial hay que hacer el referéndum en Navarra, y yo eso sí que lo veo más lejano, porque creo que la voluntad todavía, y espero que dure muchísimos años, del pueblo navarro no es la unión con la Autónoma Vasca. Pero sí que lo puedes hacer de forma oficiosa, como decía, pues con muchos acuerdos, con una relación que al final la gente la ve normalizada, para en un futuro, si hubiera el referéndum que está previsto en la Constitución, pues la gente tampoco viera tanto problema en formar parte de un ente, en este caso, con la Autónoma Vasca. Y espero que no lleguemos a eso, pero sí que, evidentemente, como digo, Bildu Batasuna, como el conjunto de España, todos los pasos que da van encaminados al mismo objetivo. A ver, ellos no apoyan a Sánchez gratis. A mí me hace mucha gracia cuando se dice que no han pedido, el otro día decía Otegi, nosotros le vamos a votar sí o sí, y sin negociar. Sí, claro, porque los negocios no aparecen en el boletín oficial del Estado. Los negocios que se hacen con Bildu están todos en otro ámbito, que nosotros los vemos y que el conjunto de los ciudadanos en el futuro los acabaremos viendo. Eso, aparte de los presos, etcétera, ya está en otra dimensión. Sí, Luis Valcárcel le quería hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarle por cómo ve usted que ahora, después de las elecciones, yo creo que en el PSOE ya se van a esconder mucho menos en relación a una izquierda que no solo blanquea a Bildu, sino que ya entiende. Por ejemplo, veíamos declaraciones de Martina Velarde, que es una podemita andaluza, diciendo que los españoles prefieren pactar antes con Bildu que con el PP o Vox. También vimos declaraciones del delegado de gobierno de Madrid diciendo que Bildu había hecho más por España que esos que llevaban la banderita española. ¿Qué ve? ¿Cómo ve usted cómo la izquierda ha interiorizado el papel de los herederos de la ETA, y cómo ven, sin ningún tipo de complejo, y de hecho eso lo han expresado en las urnas, que Sánchez pacte con ellos y vaya de la mano con ellos? Bueno, pues es una evidencia, ¿no? Eso lo tuvimos en Navarra. El Partido Socialista, desde luego, prefiere 1000 veces pactar con Bildu que pactar o con el Partido Popular, por supuesto, o con UPN, ¿no? Eso, pero es que su electorado lo apoya, y eso es así. O sea, si algo
ha tenido las elecciones. Es que es verdad que así como hace 4 años Sánchez engañó a todo el mundo diciendo que no iba a pactar con Bildu, que todo lo que no iba a hacer, ahora todos hemos visto lo que ha hecho y los votos le dan para tener una mayoría con todos esos partidos, y por lo tanto es evidente que en líneas generales pues aquellos que votan al Partido Socialista no tienen ningún problema en ver cómo el Partido Socialista pacta con Bildu, porque si no, no le votarían. Y desde luego prefieren que pacte con Bildu a que pacte con el Partido Popular. Yo creo que eso es una evidencia y desde luego en Navarra queda claro y acreditado. Bueno, pues don Carlos García Danero, estaremos muy pendientes de ese recuento Cera. Ojalá salga ese escaño adelante y aquí lo contaremos. Muchas gracias. Gracias por atender la llamada. Gracias a ustedes, como siempre. Buen día, hasta luego, buenos días. Bueno, pues Carlos García Danero, como decíamos, que es necesario, ¿no? Esa es otra de las... que Danero no esté hoy en el Congreso a estas horas, espero que sí lo esté a partir del lunes, da una idea de cómo está también el espectro del centro derecha, ¿no? Es decir, es uno de los mejores parlamentarios, es el único parlamentario que en 2 minutos, que solamente necesita 2 minutos en el atril, en la tribuna y sin papeles para pintarle la cara a Sánchez y a todos sus socios. Bueno, yo creo que sí que va a estar, porque lo decía, ¿no? Aparte del voto, ¿no? Del voto Cera, vale con que una persona de las que está por delante en la lista de Madrid renuncie, y yo creo que hay algunas personas que a lo mejor su sitio no es el Congreso, su sitio a lo mejor es otro, que están en otros puestos. Claro, están en otros puestos, efectivamente. Pues estoy pensando... O que esperaban ser ministros y no han pillado cacho, ¿no? Bueno, o no, pues no, porque tampoco era una lista de demasiados ministrables, pero sí que es verdad que es una lista de colaboradores muy personales, que quizá a lo mejor su espacio es otro y a lo mejor no ese. A Danero tiene que estar en el Congreso, sí o sí, es lo que tú dices, y en el momento en el que estamos, en donde se está trazando ya ese gobierno en Navarra, por supuesto, veremos a ver qué es lo que pasa en el País Vasco con ese adelanto electoral. La verdad es que el retrato que hace Mayor Oreja es que es tal cual, o sea, y él siempre acierta en este caso, desgraciadamente, ¿no? Porque el planteamiento que hace de país es, pues muy triste, pero bueno. Pero los españoles han votado, ¿sabes? El problema que tenemos es que somos demócratas. Y entonces a mí me puede repugnar, y lo digo públicamente, lo que ha sucedido, pero hemos tenido una participación impresionante. Vas viendo comunidad a comunidad y la izquierda se ha movilizado. Y se ha movilizado esa izquierda, y además en las encuestas, ya no digo de asignación de escaños, ¿no? Las que se hacen sobre qué piensa la gente y tal, hay un rechazo a Sánchez en la izquierda, lo sabe el propio PSOE, te lo dicen ellos, es decir, esto ya no es una opinión mía, porque no, que hay rechazo, no es un candidato, pero se ha movilizado ese sanchismo, es decir, oye, pues aceptamos, nos parece muy bien la memoria histórica, nos parece muy bien la colocación de los amigotes en las empresas e instituciones, es decir, es desolador, ¿no? Aceptamos de que el PSOE se aleje de lo que era la senda constitucional, aceptamos que el PSOE no sea ya el gran partido que ha sido históricamente constitucionalista, y lo han aceptado. 11 millones, los millones que han votado al Partido Socialista, que tengo aquí el dato, 7.700.000 más los 3 millones, y luego y todos los añadidos. Es que, es que si tú sumas lo que es el porcentaje de PP, Vox y PSOE, pues es muy parecido. Es decir, la suma de PP, Vox y la suma de PSOE y Sumar, desgraciadamente... Bueno, es que el Partido Popular y Vox han conseguido un resultado que es casi histórico. O sea, es que el resultado es muy bueno, pero las expectativas eran otras. El resultado de Rajoy, oye, mira, tú lo tengo aquí. Resultado de Rajoy, un poquito a lo mejor mejorado. Sí, porque Podemos conseguido 71 escaños, ¿no? Estamos hablando de las elecciones del 16, ¿no? Sí. 71 escaños Podemos. 2011, ¿no? Al final el PP en 2011 sacó 10,8 millones de votos y en este caso se han sacado 11.125.000, 300.000 más, ¿no? Pero digo que el voto del centro derecha se ha movilizado, sí, claro, pero el de la izquierda también. Es decir, la suma de PSOE Sumar es la que es. Sí, y luego dentro del centro derecha lo que sí que ha habido es un corrimiento de votos. Es decir, es que el PP y Vox son vasos comunicantes. Quiero decir, un buen resultado del PP implica que hay un mal resultado de Vox. Y hablando con Danero, explicaba lo mismo con UPN. O sea, el empeño de no haber alcanzado un acuerdo
que entiendo que bueno, pues aquí se han dado unas circunstancias. Es verdad que el enfrentamiento con Esparza bueno, pues estaba quizá muy encallado. Ese entendimiento que Adanero propugna y tú subrayas es lo que, en mi opinión, hace que ahora mismo señalar chivos expiatorios no tenga ningún sentido, sea muy perjudicial, sea entrar en el juego. Pero hay que saber qué ha pasado para saber hacia dónde va. Sí, pero sin condenar de antemano. Es decir, por lo menos analizarlo y decirlo. Es decir, no pasa nada por decir, por ejemplo, que Javier Esparza ha sido un socio de Sánchez. Es decir, siempre se culpa, se dice, no, es que Vox, bueno, analicemos lo que ha hecho Javier Esparza en UPN para que tanto Sergio Sayas como Carlos García Danero se hayan tenido que ir eso hay que hacerlo, de esa formación política y el costo y el daño que ha traído eso para la derecha en Navarra. Evidentemente, todo eso hay que hacerlo, pero sin dictar sentencias antes de escuchar al alegato. Es decir, que aquí ya sabemos que se han condenado ellos mismos, no hace falta escuchar ningún alegato. Esparza tuvo la idea equivocada de que podría pactar con el PSOE. Sí, yo hablo con él muchas veces, ¿no? Sí, entonces la idea de él... Pues mira Chivite lo que ha tardado en... Es decir, que si conseguía que UPN estuviera separado del Partido Popular, pues entonces, y se ha equivocado, yo siempre pensé que era evidente que eso era imposible, es decir, el PSOE jamás va a pactar, el PSOE pactará antes con Bildu, pactará antes con Esquerra, pero si lo ha demostrado. Bueno, Silvia, los oyentes están ahí, ¿no? Todavía están ahí, ¿no? Por supuesto, y aquí se quedarán y empezará la nueva temporada y esperemos y confiemos en que ahí siguen. Oye, que dice Bolaños que tenemos que descansar, que nos tenemos que ir de, eso es lo que él quiere. De vacaciones. Eso claro, es lo que él quiere, sí. Problema. Acabamos de conocer el repunte de los precios en cuatro décimas, por el encarecimiento de los combustibles. Las tasas medioambientales han disparado los precios de los billetes de avión. Los hoteles y los alojamientos vacacionales han subido de media este verano un 15%. Y luego está lo de las hipotecas. Así que claro, hemos preguntado a los oyentes si se van a ir de vacaciones y las respuestas, bueno, las escuchamos tras la pausa. Es La Mañana de Federico. Bueno, Silvia, cuéntanos, ¿los oyentes se van o no se van de vacaciones? Bueno, pues vamos a comprobar si han tenido que cambiar los planes por culpa de los precios. Para empezar está la subida de las hipotecas, aunque, oye, hay casas que salen a bastante buen precio, aunque no para todos. Me acuerdo cuando compramos el piso donde vivimos ahora, que le dije a mi marido, cogemos la hipoteca con tipo variable, y me dijo, no, tipo fijo. Uf, ¿cómo se lo agradezco? Madre mía. A mí ya me subió en julio 300 euros. Pero claro, la subida al final es según cuando te revisas la hipoteca. El año que viene veremos. Yo tengo hipoteca y amortizado la mitad de lo que me quedaba hace 2 meses. Entre septiembre del año pasado y mayo de este año he pasado de 760 euros a 1.100 algo. Y ahora con las nuevas subidas amortizaré algo más. Pues sí, tenemos hipotecas, tenemos deudas y cada vez llega muy mal a final de mes. El señor Bolaños se tenía que tapar un poquitín la boquita, que hay muchas personas que me están pasando muy mal aquí en España. Hace poco estaba hablando con gente de Argentina y nos han dicho que lo que están haciendo aquí en España les pasó a ellos hace bastantes años y la gente de este país no escarmienta. Sí que me voy a ir de vacaciones porque tengo el dinero ahorrado todo el año y además porque a mí este gobierno no me va a amargar la vida. Bastante tengo ya con aguantar que Sánchez posiblemente va a seguir destruyendo España. Que antes decían que si la gente se podía ir de vacaciones, yo puedo decir que imposible, puesto que a mí misma, no voy a ir muy lejos, me han contratado por un simple día o por horas. Es decir, imposible que la gente pueda salir de vacaciones, tal cual está ahora mismo con los contratos que hacen. Muchos fijos, discontinuos, indefinidos, de todo lo que quieran decir, pero no puede. Sí que he tenido que cambiar los planes, claro que sí, como la mayoría de todos los españoles, menos los que están enchufados ahí en chiringuitos. Las vacaciones están pensadas para los políticos y los funcionarios. Los autónomos no tenemos vacaciones. Bastante tenemos con sacar día a día nuestro negocio adelante. Así que el señor Bolaños dice que nos tenemos que ir de vacaciones, ¿verdad? Ay, cómo se nota que es socialista. Claro, él tiene ya cubierto los riñones, todo, ¿verdad? Buenas espaldas tiene. Pues yo desde el 2017 no me voy de vacaciones. Yo de vacaciones no puedo ir porque tengo animales que atender. Y esto es comen todos los días, como los políticos.
Pero que no pueda ir, al compatriota que no puede ir de vacaciones, que se ponga en contacto con Pedro Sánchez, que creo que ahí en Lanzarote tiene sitio para unos cuantos. Sí, la verdad es que, claro, es que menudo panorama, menudo país bonito que estamos. No, estos son socialistas, claro que sí. se van de vacaciones. Me hizo acordar, creo que ayer salían en televisión, le preguntaban a Carmen Calvo, que se le cruzaron se hizo viral en un pasillo, ¿no? En La Sexta le preguntaban y decía Carmen Calvo que se vayan de vacaciones los que pueden, los que pueden. Y te lo decía con un bolso de 2.000 euros, presumiendo de un bolso de 2.000 euros. Typically socialista. No, la verdad es que... Y lo que decían de que esto ya pasó en Argentina, bueno, aquí en este programa más que ningún otro se viene diciendo que el modelo es precisamente aquel, ¿no? Allá se viene implementando desde hace más de 40 años y aquí ya se empieza a notar, sobre todo en el tema de la inflación, ¿no? Es decir, la inflación es un excelente negocio para los políticos y es el empobrecimiento más brutal para los ciudadanos. Bueno, yo sigo insistiendo, o sea, a mí, más allá de otros contenidos no ideológicos del programa de Yolanda Díaz, ¿no? Que es puro comunismo, ¿no? Pero que una señora que uno de sus principales puntos de su programa es trabajemos menos para cobrar más, que tenga 3 millones de votos como ha tenido, es que no deja de sorprenderme. No, perdóname, pero no, o sea, pero es que claro, esto cuando se habla de la argentinización también se habla de la paguita, de la subvención, mira, pues con trabajar poquito, con que tenga para esto, es decir, la falta, digamos, de ganas de crecer, de esforzarse para hacer un país mejor, para hacer una sociedad mejor, para que a todos nos vaya mejor. Bueno. Sí, pero es propio de gente que no ha trabajado, es decir, es propio de gente que no ha construido nada, que han vivido del cuento, han vivido de la política toda su vida. O sea, Yolanda Díaz, ¿de qué puede presumir? ¿Dónde ha trabajado? ¿En qué empresa ha trabajado? ¿Qué ha hecho? ¿A quién ha empleado? Ella fue abogada laboralista durante un periodo muy breve, ¿no? Por cierto, donde se produce luego posteriormente ese capítulo con el pedófilo de su formación que ella trata de ocultar. Cuestión, por cierto, que podía haber rematado mejor Santiago Abascal, tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo en ese debate, pero bueno, ya es demasiado tarde. Sabemos que la izquierda radical en España saca 30 diputados, pase lo que pase, más o menos, 28, 27, 32, es decir, es que eso es una realidad social. Es decir, yo creo que cuando se hace un análisis para afrontar unas elecciones, hay que partir de la base... Yo no estoy del todo de acuerdo con eso. Hay una serie histórica, al final sí, pero bueno, pero también es verdad que es una corriente que tú generas y que tú creas y la gente se suma a esa corriente. Claro. Entonces, a mí, que la gente, su objetivo en la vida sea trabajar menos para cobrar más, y bueno, y voy saliendo. Y sobre todo, Rosana, cuando se ha creado a una candidata de la nada. O sea, se la ha creado y por muchos medios, incluso medios de derecha, por ejemplo, que no han incidido en el tema recordándole su pasado, recordándole sus tradiciones o recordándole el caso del pedófilo. Es decir, ese es un tema que no se le ha preguntado en ninguna entrevista a Yolanda Díaz. Porque ella no ha permitido que le hagan entrevistas a aquellos que no son los que le gusten. Es decir, ya está, a ti te da una entrevista, a ti a mí no, ya está. ¿Y los periodistas que se le han hecho han aceptado el argumentario? Pues que Yolanda Díaz les pasó las preguntas, ¿estás diciendo que les pasó las preguntas antes de la entrevista? Simplemente son de izquierdas. O sea, es de vergüenza. Yo creo que por eso te digo que hay que hacer un análisis, es decir, desde la transición hasta ahora la izquierda saca esos votos. A mí me desagrada, me incomoda que haya gente que le encante vivir del cuento, o gente que viva en la guerra civil, me desagrada profundamente, pero bueno, es una realidad social. Entonces, es cómo combatirla. Entonces, claro, la cuestión es que cuando el PP llegó al gobierno hizo cosas bien y hizo cosas mal. Ahora, bueno, está a punto de llegar. Pero vamos a ver, Paco, yo lo que digo es lo siguiente. Cuando tú tienes ya varias generaciones de estudiantes que han pasado de curso con asignaturas pendientes, ¿cómo les explicas tú a esos estudiantes cuando ya son adultos que se tienen que esforzar en la vida para poder conseguir las cosas? Cuando tú desde pequeñitos les has inculcado que no hace falta que estudien porque van a pasar con la asignatura pendiente o con las asignaturas pendientes porque el instructor de turno, el profesor, el docente, el director del colegio de turno no puede hacer nada al respecto porque así lo marca la ley, ¿tú cómo le vas a llegar a ese estudiante con 18 años o con 19 y le vas a decir, ahora ponte a trabajar y esfuérzate porque el esfuerzo y el trabajo te hará ser ya no mejor persona, sino probablemente te irá mejor en la vida? Si no lo ha hecho, si le hemos enseñado lo contrario, pues eso va calando, eso es lo que ha hecho la izquierda. Ellos entienden que el éxito
para tener éxito, para sacar una empresa adelante hay que tener un apellido. ¿Entienden? Eso es lo que ellos han reflejado. Y cuando ellos han podido, pues han vivido el cuento, y el caso es Errejón. Errejón es el caso típico. ¿Y quiénes son los modelos de todos estos? Pues ahí los tienes. Es decir, han sido embajadores y en su caso financiados por el chavismo. Entonces, ¿cuál es el resultado del chavismo? Pues 7 millones de personas que han tenido que abandonar el país, que dejar el país y buscarse la vida y saltar muros, murallas, caminar miles y miles de kilómetros para buscarse un futuro. Pero aquí se tardará en aprender. Pero yo insisto una cosa, si esto no se recordaba en los medios, el papel de los medios de comunicación es clave. Si tú tienes a esta gente, a los blanqueadores del chavismo, a los blanqueadores de dictaduras, gozando de un 30% de los votos, es porque ha tenido un aparato mediático que les ha soportado y les ha blanqueado. Pero bueno, entonces que ahora cada uno asuma las consecuencias. Porque si no, yo te puedo asegurar que si los telediarios de este país se hubieran abierto con el caso del pedófilo de Yolanda Díaz no pasaba ni una primaria. Yolanda Díaz era una historia. Sí, pero es que ellos están encantados. Es que yo creo que ahí el error es pensar de que ellos tengan mala conciencia. No, oye, Barroso y Contreras, diciendo nombres, que son los que controlan Televisión Española y controlan el grupo Prisa, pues están muy contentos. Es que claro, es que Barroso le llaman el cubanito. Ni siquiera el cubano, pues porque él, los vínculos que tiene con la dictadura cubana, los meses que se pasa en Cuba, entonces ellos son millonarios, es decir, yo creo que hay que partir lo mismo que en Venezuela. Venezuela es muy lacerante, pero hay una parte de la población venezolana que apoya a la dictadura de Maduro y que le parece muy bien que masacren a la oposición y le parece muy bien que no haya libertades, y en Nicaragua, es decir, que los autoritarios tienen una base social, eso es lo que hay que asumir. El problema es mientras haya que repartir, por supuesto. Bueno, y ese control mediático que comentaba Luis y que tú has denunciado aquí tantas veces, ¿no? Lo veíamos, y ya con esto terminamos porque tenemos que irnos al Corte Inglés, pero es verdad que es un momento de risa, ¿no? El capítulo Maciel el otro día en el Festival de Benidorm, ¿no? En la presentación, cuando la directora de comunicación de Radio Televisión Española le corta a Maciel y le dice, bueno, cuando empieza a hablar, a ver usted, señor presidente, entiendo que se dirige a Mazón, que estaría por ahí en la presentación de la oficial, se ponen ustedes de acuerdo para hacer un gran pacto, ya está bien, bueno, en el lenguaje Maciel que todos conocemos y que yo no voy a reproducir aquí porque es de sobra conocido y además es solo de ella. Y la directora de comunicación de Radio Televisión Española la corta y le dice, no, aquí vamos, nos centramos en el festival, y retoma ella y dice, oye, no, que esto es la vida, que el festival, esto es la vida, pónganse ustedes de acuerdo. Bueno, pues es que claro, sí. Un fallo en Matrix. Sí, un fallo en Matrix, pero mira, le querían cortar el discurso. Es como estos periodistas, como estos reporteros de calle que tienen la mala suerte de entrevistar le ponen el micrófono a una persona que pasa por la calle y le grita que te bote el chapote. Uy, y entonces ponen, y en lugar de preguntarle por qué, que es lo que haría un periodista, salen corriendo y dicen a publicidad. La entrevista de Feijóo es el mejor ejemplo, ¿no? A Feijóo le hacen una entrevista impresentable en Televisión Española, impresentable, ¿no? Ideológica, etcétera. A Sánchez, por el tono, por las formas, por todo. La agresividad. Más allá de la pregunta que... Y a Sánchez le hacen una entrevista a la misma periodista que yo si fuera amigo se le diría, pero de verdad, ¿cómo has podido hacer esto? Es decir, yo no te digo que seas blando con Feijóo, pero y le haces una entrevista, masaje a nuestro amigo Sánchez. Me parece, yo me mojo, tío, nombres y apellidos, me parece increíble. Luego la directora, la presidenta en funciones o lo que sea de Televisión Española, después del debate a 3, parecía una hooligan, ¿no? Es decir, criticando al líder de la oposición y no sé qué. Digo, oye, pero ese no es tu papel. Es decir, tú eres la presidenta en funciones de Radio Televisión Española, que es un ente público que pagamos todos, ¿no? Es decir, mientras tú no desmontes el aparato del régimen, ¿no? Sanchista, lo vas a tener muy complicado, ¿no? En justicia, ¿quién tiene el PP en justicia? Yo todavía, a día de hoy, ¿no? A día de hoy dirijo un periódico, y tú diriges un programa, es decir, no sabemos quién es el ideólogo del Partido Popular en justicia. ¿Qué pasará en educación y universidades? Te digo áreas que me son a mí muy... Bueno, yo creo que ya estamos en otra onda. Bueno, pero tú vas a tener que seguir dando la batalla. Ah, bueno, claro, por supuesto. Si todo el mundo se va a vacaciones, por eso hablamos es cuando los necesitas. Por eso hablamos de la importancia de armar un grupo parlamentario fuerte, de tener los adaneros de turno en el grupo parlamentario y de elegir bien quiénes van a ser los portavoces, que esa es otra. Sí, pero eso es menos importante, no te ofendas que te lleve la contraria, los ideólogos. Es decir, ¿quién va? Porque detrás de Aznar
Es decir, digo, yo lo viví, ¿no? Había mucha gente pensando ahí, haciendo papeles, es decir, muchos. Sí, bueno, pero ¿sabes? Había los portavoces que masacraban. Sí, bueno, pero tenías un Zaplana en las Cortes. Es que luego, claro, había gente muy buena. Tenías un rato, tenías, en fin. Año 96 era un espectáculo. No, pero el gabinete del presidente con Aznar era muy, muy productivo. Sí, por supuesto, pero te quiero decir que luego el grupo parlamentario, también tanto en el Congreso como en el Senado, tendrá que hacer su trabajo, ¿no? Y tú no puedes poner a portavoces que les hacen preguntas a los ministros y parece que les da miedo. Tú tenías buenos, ya te digo, en el ámbito económico, gente muy buena. Luego unos aciertos. En el ámbito jurídico te decía, oye, Federico Trillo es una figura jurídica espectacular, ¿no? Es decir, letrado del Consejo de Estado, jurídico militar, es decir, iba rascando y tenías un montón de gente como una orquesta que suena muy bien afinada, que es lo que tiene que ser la oposición, y luego tienes pues gente como Adanero, es decir, que están ahí en el Congreso en la dando la batalla, ¿sabes? Sí. Pero es lo que le falta, el PP lo que tiene es que plantearse que el pescado no está vendido, es decir, que tampoco no pensemos que ya va a ser presidente Sánchez, No, claro, con el logo de Waterloo puede pasar de todo. Esto tiene que empezar a partir de ahora, y aquí se lo vamos a contar. Pero antes nos vamos a ir al Corte Inglés, que ya ha abierto sus puertas. Seguimos ahí redecorando nuestro hogar. Begoña sigue con la lista. Bueno, ¿dónde nos llevas ahora? Pues vamos a ahorrar un poquito con la compra diaria, que siempre viene bien. Hay que acercarse a Supercore, Hipercore o al supermercado del Corte Inglés para disfrutar todos los días de buenos precios, productos frescos de la máxima calidad y la mejor charcutería del país. Pero además con promociones tan fantásticas como estas, hasta el 9 de agosto tienes un 70% de descuento en la segunda unidad, en una gran selección de productos de alimentación, droguería, higiene personal de las primeras marcas. Y además ahora hay promociones muy veraniegas. Rosana, 20% de descuento en todos los zumos, refrescos y aguas por compras superiores a 30 euros en esos mismos productos. También hay un 20% de regalo en licores, vermús y aperitivos en el departamento de bodega por compras superiores a 40 euros. Y como siempre, con un mundo de servicios que nadie más te va a ofrecer más que Hipercore, Supercore y Supermercado Corte Inglés, así que hay que aprovechar y te harán las compras mucho más fáciles. Pues fenomenal, muchas gracias, Naya. Vamos a hacer una pausa y vamos con la última hora de la información, que ya veo por ahí a Dani Muñoz, a ver qué nos cuenta. Daniel Muñoz, buenos días otra vez, buenos días de nuevo, cuéntanos. Bueno, pues ya ha comenzado el recuento del voto exterior, se espera que el resultado final se conozca entre hoy y el próximo lunes. A priori, lo único que está por ver es si Pedro Sánchez va a necesitar que Junts vote a favor o se abstenga en una supuesta teórica sesión de investidura. Hoy vamos a estar también muy pendientes de Aragón, porque podemos tener novedades allí sobre la gobernabilidad, así que nos vamos hasta Zaragoza. Es Radio Zaragoza. Marta Miguel, buenos días. Buenos días. Las cosas van con calma en Aragón. Hace justamente 2 meses, el 28 de mayo, el popular Jorge Azcón fue el más votado en las elecciones autonómicas, pero no consiguió mayoría. Se quedó a 6 escaños. Vox sacó 7, la suma se hace fácil, pero con la idea de un gobierno en solitario y las elecciones del 23J, el PP evitó hablar de pactos. Esta semana se han retomado las conversaciones en las Cortes de Aragón. Vox insiste en que quiere formar parte del gobierno. Ayer, Tomás Guitarte, de Teruel Existe, condicionó su apoyo a que los de Abascal no entrasen, y hoy le toca el turno a Alberto Izquierdo. El diputado del PAR se reúne en unas horas con Azcón, intentará llegar a un acuerdo programático y que el PP apruebe parte de sus reivindicaciones. Está previsto que Izquierdo atienda a los medios a la 1. Fuentes del PP han confirmado a Es Radio que no habrá declaraciones de Jorge Azcón. Bueno, pues Jorge Azcón, como siempre, con la máxima discreción. Ahora es cierto que en la intervención que tuvo Azcón después de la Junta Directiva Nacional de los Populares el lunes, intervención que tuvo el martes, se vio otro tono, otro talante. Hablaba de dique de contención, de la situación crítica en la que se encontraba el país y que había que plantearse un gobierno para la batalla, ¿no? Entonces, bueno, al menos él había cambiado el tono. Eso en Murcia no. En Murcia, de hecho, no hay novedades, porque la principal novedad es que seguramente vayamos a una repetición electoral. Los murcianos deben de estar encantados. Sí. Se habla ya del 25 de octubre, recordamos, además, día entre semana, sería miércoles. Un miércoles, sí. Es muy llamativo, porque además Murcia, el resultado del centro derecha es brutal, porque supera el 60%. Sí. Pero ahí están enquistadas las antipatías, ¿no? Ahí, pues, el bloque de Vox. Claro,
claro, y la cuestión es que la diferencia de votos lo que necesitas para gobernar son solo 3 escaños, ¿no? Dos. Y entonces el PP dice que no va a darle un gobierno con vicepresidencia, consejerías y tal por 2 escaños. Sí, pero ¿no? en Extremadura era una situación, digamos que mucho menor. Se podía haber cerrado ahora, lógicamente, después del 23J. Todo depende de una persona que se llama Luis del Rivero. Luis del Rivero, que es el hombre más poderoso en el entorno de Vox, ¿no? Yo le tengo mucho respeto y simpatía porque es un gran ingeniero y fue el presidente de SACIR, como sabéis, es quien está ahí detrás, ¿no? Es uno de los mayores agricultores. Bueno, y López Miras tendrá algo que decir. Sí, no digo en la parte del PP, ¿no? Es decir, ahí lo que tendrían que hacer es sentarse a comer López Miras y Luis del Rivero, porque los de Vox no pintan nada, y resolverlo, ¿no? Porque el que está detrás, insisto, es un tipo súper brillante, pero si no es un horror, otra vez elecciones en Murcia es un despropósito. Desde luego. Es decir... Y rápidamente 2 noticias más. Lo que vamos a contar ahora, Rosana, es tremendo. Publica El Correo esta mañana, en su edición de esta mañana, que el gobierno vasco concedió ayer un permiso para ir al dentista al etarra Miquel Otegi. Está condenado por asesinar a 2 erchainas. Lo hizo sin decretar vigilancia. Sí. Sin decretar vigilancia. En Radio Euskadi le han preguntado por ello a Carlos Iturgaiz, al presidente del PP vasco, y esta ha sido su respuesta. Es un escándalo, de verdad. Pero sobre todo es más escándalo lo que hemos visto y escuchado al señor Tapia, que ha dicho literalmente que por economía de gasto no se le pone una patrulla de la Ertzaintza o no se le hace un acompañamiento, y que esto es habitual. Yo creo que esto hoy es una bofetada, un insulto a la propia Ertzaintza, a la sociedad vasca, y que el gobierno vasco, sin duda alguna, espero y deseo que el consejero o el propio Lehendakari salgan inmediatamente a dar explicaciones de lo que está pasando. Jaime Tapia es el asesor de prisiones de Urkullu, del Lehendakari Urkullu. Bueno, es que lo que está pasando cuando se habla del acercamiento de los presos etarras no es el acercamiento de los presos etarras. Ponerlos en libertad. Es el acercamiento para ponerlos en libertad. Los terceros grados, si los está revocando muchos de ellos la Audiencia Nacional, si es que los terceros grados se están concediendo sin tenerlos que conceder, si es que tú hablas con los funcionarios de prisiones que están en las 3 cárceles vascas y es que te cuentan cada barbaridad, que dicen, bueno, aquí a la gente a mí me critica mucho cuando yo digo que están en un hotel de 5 estrellas y me dice, ya está comparando las cárceles con... No, es que los etarras están encantados en las cárceles vascas por el trato que se les está dando, no porque los funcionarios de prisiones así lo quieran, sino porque se lo exigen. Sí, lo publicamos en OK Diario, que la Asociación de Familiares de Etarras, allí va continuamente, dice que tienen contacto con todos los partidos políticos. Por supuesto. Línea directa. Ahora estamos hablando mucho de la situación en la que se encuentra ATA, que sabéis que vino a hacer la declaración y que de paso le han dejado que se quede en Martutene, pues para ver a unos familiares y a unos amiguetes. Esto ya pasó con Cherokee. Es que estando Cherokee en la misma prisión, se le permitieron vis a vis, se le permitieron locutorios que no estaban permitidos. Ellos tienen unos límites, además se pueden hacer determinados encuentros personales, determinados locutorios. Bueno, pues esto se lo saltan a la torera. Y los funcionarios de prisiones no pueden hacer absolutamente nada porque está impuesto y ahora la autoridad es el del gobierno vasco, ya lo sabemos que y del Partido Socialista de Euskadi. Es decir, aquí la ignominia, porque que el PNV haga de PNV, a mí personalmente nunca me sorprende. El PNV es como es, ahora se dedica a despreciar al PP, a insultar al PP, etcétera, ¿no? Llegará el PP y se pondrán como una alfombra roja para ver qué pillan, ¿no? O se quedarán tranquilamente esperando, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero ahí tenemos que los herederos de ETA, del aparato político y militar, los Kubati de turno, son los que están mandando. Es decir, Kubati va, me lo contaban ayer, organización a organización para explicarles de qué va la vida, ¿no? Y que tienen que hacer lo que quiera Otegi, ¿no? Entonces, esta es la realidad terrible del País Vasco, donde podemos encontrar en un tiempo no muy lejano a un lehendakari llamado Arnaldo Otegi con el aparato político militar contra el gobierno vasco y con el PSOE aplaudiendo. Y eso es lo que 10.800.000 españoles han apoyado a Sumar y PSOE y no les importa eso. Las elecciones son el año que viene. O sea, tan pronto tenemos también elecciones europeas. Hay quien piensa incluso que las gallegas se podrían adelantar o no, pero sí que es cierto que muchos consideran que no sería un acierto el hacer coincidir las elecciones vascas con las elecciones europeas, que tienen que ser más alejadas. En fin, no, el año que viene es un año también complejo y habrá muchas novedades y puede ser el momento. Por eso le preguntaba yo antes a Danilo. Y hay que recordar, Rosana, que noticias como esta constituyen el día a día en el País Vasco, porque los proetarras se manifiestan hoy precisamente para censurar la revocación
revocación de otro tercer grado, en este caso a Letarra Atristain. Y terminamos con una información de servicio público. Adif reporta desde hace una hora una incidencia en la estación de Chamartín, genera retrasos de unos 30 minutos en los trenes de alta velocidad, tanto de salida como de llegada, afecta a las relaciones Madrid-Levante y Madrid-Noroeste. Hemos hablado con ellos, no se ha solucionado aún la incidencia y no precisan además cuánto tiempo llevará. Sí aclaran que no está impidiendo que salgan y lleguen trenes, solo hay retrasos, 30 minutos, eso sí, de media. Solo lo sabes a Valencia, claro, que salen ahora de las estaciones. Sí, a Murcia, Valencia y Murcia, efectivamente. Bueno, pues nada, muchas gracias, Dani. Disfruta de tus vacaciones, que te lo has merecido, ¿eh? Igualmente. Sí, aquí en septiembre. Antes. El 21 de agosto. Estoy ya por aquí. Fíjate qué generosa soy, que te está dando más vacaciones. Estás desconocida, me empieza a preocupar. Absolutamente, sí. No has concluido a la hora exacta, ¿sabes? A las 10 y vas repartiendo. Claro que sí, porque aquí se trabaja mucho, ¿verdad, Isabel González? Fíjate, pero vamos, entra dentro de lo normal, no me asusto ni muchísimo menos. Eso sí, tengo mucho material para la Crónica Rosa, porque vamos a empezar hablando con Andrés Amorós, después de lo de ayer, la retirada del Juli. Quiero que sea él el que nos haga una pequeña semblanza del maestro en el terreno profesional, porque en el personal ya tengo aquí a Bea Cortázar, a Emilia Landaluce y a Carlos Pérez Jimeno, para que nos cuenten más o menos cómo han sido los derroteros en la vida personal de, como digo, este gran torero que va a cumplir 25 años en las plazas y que ha elegido precisamente el cuarto de siglo para anunciar su retirada. ¿Sí? Como dice Amorós hoy en ABC, con el cosío en la cabeza desde que tenía 12 o 13. Eso por un lado. Luego tenemos que hablar de la culebra del verano, lo de Rosalía y Raúl Alejandro, que si yo publico, que si tú publicas, que si fue hace un mes, que si nos queremos mucho, se quieren mucho como siempre, pero al final han cortado y han roto la relación. Estos van a acabar fatal, ¿eh? Pues yo me da la sensación de que o componen temas fabulosos o la historia acaba como el Rosario de la Aurora, que son las dos compatibles, las dos opciones. Sí. Y también tenemos que hablar del culebrón, serpiente, lagarto, Bertín Osborne, Chabeli Navarro, porque ayer estuvo Isabel Márquez en el programa de Sonsoles, concedió una entrevista en la que habló sobre el estado de su hija y el estado de la cuestión, y que a algunos convenció y a otros nos dejó un poco más fríos. Yo estaba presente allí, así que voy a contar mis impresiones, pero como también estaban Carlos Ovea, pues me gustaría que dijesen lo que piensan. La conclusión a la que yo llego es que no cuentan con ninguna prueba definitiva que confirme que el hijo que esperaba es de Bertín Osborne, pero en fin, ellas dicen tener pruebas de otro tipo de elementos que probarían que así es. Así que, ¿qué te parece? Si es que estoy asombrada, de verdad. Sí, este tema la verdad es que nos tiene a todos un poco sobrecogidos. Y no es agradable. No lo es, porque no además es nada agradable. Asuntos como no la infidelidad, pero sí el desdén a la hora de llevar a cabo una relación, el aborto, que yo creo que no debería tratarse con esta ligereza en los medios de comunicación. Bueno, y luego la banalización de cosas absolutamente imprescindibles de la vida personal y más privada de las personas. Isa. Sí. Es que, no sé, a mí me resulta desagradable. Hay algunos elementos que lo son, y además aquí lo hemos denunciado desde el primer día, es como lo de los malos tratos. Hay temas que se deben hablar, pero de forma consecuente. Es decir, no podemos estar haciendo apología, bueno, no apología del aborto, pero sí hablar del aborto como si fuese un método anticonceptivo. Es muy sórdido todo. Y no es un método anticonceptivo, yo lo he dicho por activa y por pasiva, que aquí hay que tratarlo con todo el respeto que se merece. Pero las primeras personas que le pierden el respeto son las que protagonizan estas historias, claro. Es que la madre. La madre un poco menos, pero la hija sí que hay que decir que es la que lo cuenta en la portada de una revista, ¿no? Es alucinante. Vamos a la tarea. Que nos quedamos con Isabel pendientes de lo que nos tiene que contar, que regresamos el próximo lunes ya en nuestro horario de verano a partir de las 7 en punto de la mañana. Yo creo que este año los oyentes no se pueden quejar porque les hemos estado informando desde primerísima hora y bueno, vamos a empezar a las 7, que tampoco es que nos vayamos a retrasar demasiado, así que el lunes estaremos aquí. Muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Paco. Dani, disfruta, así que a todos ustedes hasta el lunes, buen fin de semana.